Año 1941. Un aire denso y cargado con el olor a polvo centenario parecía haberse solidificado, condensado, convertido en una sustancia tangible en la cripta del mausoleo de Gur-e-Amir, en Samarcanda. Bajo la cruda luz de las lámparas eléctricas, que proyectaban sombras danzantes y grotescas sobre los azulejos turquesa de las paredes, un grupo de arqueólogos soviéticos, encabezado por Mikhail Gerasimov, se inclinaba sobre una maciza losa de nefrita. Debajo de ella, en las profundidades de los siglos, reposaba aquel cuyo nombre durante 500 años había sido sinónimo tanto de una grandeza inimaginable como de un terror sin límites. El aire estaba electrizado no solo por el fervor científico, sino también por un miedo supersticioso. Por toda la ciudad, de boca en boca, se transmitía una antigua profecía, grabada, según decían, en la tumba. Quien quiera que abra mi tumba, desatará a un invasor más terrible que yo. Los ancianos meneaban la cabeza y susurraban que no se debía perturbar el espíritu del Señor. Pero para la gente de una nueva era atea, esto no eran más que cuentos. Con el chirriar de los cabrestantes, los obreros desplazaban la pesadísima losa. Cuando se abrió el sarcófago, un aroma denso y dulzón se extendió por la cripta, una mezcla de olores a alcanfor, incienso y descomposición. Dentro, envueltos en sedas deshechas, yacían unos huesos. El esqueleto de un hombre, inusualmente alto y robusto para su época. En la pierna derecha y el brazo derecho, los huesos estaban deformados, soldados para siempre tras terribles heridas. Era él, Timur, el cojo de hierro, Tamerlán. Nadie de los presentes aquella noche en el mausoleo sabía aún que, en pocas horas, al amanecer del 22 de junio, millones de soldados de la Alemania nazi cruzarían la frontera de la Unión Soviética. Nadie sabía que la maldición, que parecía una antigua superstición, adquiriría una terrible y literal encarnación y que el mundo se sumiría en la guerra más sangrienta de su historia. ¿Coincidencia? ¿Un juego de la imaginación? ¿O es que la sombra de este hombre, de este titán que sacudió el mundo, resultó ser tan larga que se extendió a través de 5 siglos para recordarnos una vez más su existencia? Para responder a esta pregunta, debemos emprender un viaje largo, de varias horas y sangriento. Debemos regresar al corazón de Asia en el siglo XIV, a un mundo fracturado tras el gran imperio mongol, un mundo de emires crueles, tribus nómadas y ciudades moribundas. Debemos seguir el camino del hijo sin linaje de un jefe menor que, sin tener en sus venas ni una gota de sangre de Gengis Khan, se atrevió a superarlo. El camino de un guerrero que construiría un imperio que se extendía desde la India hasta el mar Mediterráneo y que adornaría su capital, Samarcanda, con tesoros incalculables, reuniendo allí a los mejores artesanos de todo el mundo. El camino de un conquistador que dejaría tras de sí ríos de sangre y pirámides de cabezas cortadas, cuyo nombre sería conocido como el azote de Dios, el conmocionador del universo. Esta es la historia de Timur. Antes de que nuestro protagonista principal entre en escena, debemos contemplar el escenario mismo en el que representará su sangrienta obra. Pues ningún hombre, ni siquiera el más grande, nace en el vacío. Es hijo de su tiempo, producto del caos o del orden que reina a su alrededor. El mundo en el que, el 9 de abril de 1336, en la aldea de Kesh, cerca de la ciudad de Shahrisabz, nació un niño llamado Timur ibn Taragay Barlas. Era un mundo de ruinas gigantescas y vagas esperanzas. Menos de 100 años antes, la sombra de Gengis Khan y sus hijos había barrido Asia y Europa, creando el imperio continental más grande de la historia de la humanidad. Desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro, desde los bosques de Siberia hasta los desiertos de Persia, todo yacía bajo el yugo del Khan mongol. Pero un coloso creado por la espada no podía ser eterno. Ya a mediados del siglo XIV, el imperio mongol unificado había dejado de existir de facto, desintegrándose en 4 enormes ulus,
o dominios hereditarios, que a su vez continuaban fragmentándose y sumiéndose en guerras intestinas. La tierra donde nació Timur se llamaba Transoxiana, que en árabe significa lo que está más allá del río. Era una región fértil y rica entre los dos grandes ríos de Asia, el Amu Daria y el Sir Daria. Las antiguas ciudades de esta región, Samarcanda, Bujará, Kesh, eran las joyas de la ruta de la seda, centros de comercio, artesanía y erudición. Esta tierra formaba parte del Ulus de Chagatai, el segundo hijo de Genghis Khan. Pero hacia los años 30 del siglo XIV, el Ulus de Chagatai era una sombra de sí mismo. Se había dividido en dos partes enfrentadas. Al este, en Mogolistán, que significa tierra de los mogoles o mongoles, las tribus nómadas conservaban las viejas tradiciones mongolas, su lengua y sus creencias paganas, mezcladas con el Islam. Despreciaban la vida sedentaria y consideraban a los habitantes de Transoxiana como urbanitas afeminados. Al oeste, en la propia Transoxiana, la situación era aún más compleja. Aquí, la nobleza mongola, como la tribu de los Barlas a la que pertenecía Timur, se había asentado hacía mucho tiempo. Habían adoptado el Islam, la lengua túrquica, que más tarde se conocería como el túrquico Chagatai, y la cultura persa. Ya no eran tanto mongoles como una aristocracia militar turquificada. El poder de los khanes Chagatai en Transoxiana se había vuelto nominal. La fuerza real pertenecía a los jefes de las tribus túrquicas y mongolas, los emires. Cada emir era de facto un gobernante independiente en sus dominios. Luchaban constantemente entre sí, firmaban y traicionaban alianzas, elevaban al trono y derrocaban a khanes títeres genghisidas para gobernar en su nombre. Transoxiana era un caldero hirviente de anarquía feudal. Era un mundo donde el derecho lo determinaba la fuerza, la lealtad era una alianza táctica temporal, y la vida de un hombre valía menos que un buen caballo. Fue en este entorno donde se formó el carácter del joven Timur. Pertenecía a una familia noble, pero su padre, Taragai, no era un emir poderoso, sino solo un jefe menor de la tribu de los Barlas, que poseía los alrededores de la ciudad de Kesh. Taragai era un hombre piadoso, y no aspiraba al poder. No le dio a su hijo ni un gran ejército ni riquezas incalculables, pero le dio algo más, la educación de un guerrero y un aristócrata. Desde temprana edad, Timur fue instruido en todo lo necesario para un joven nómada de noble cuna. Era un jinete brillante, capaz de permanecer en la silla durante horas. Dominaba a la perfección el arco, el sable y la lanza. Participaba en la caza, que no era solo un entretenimiento, sino una escuela de guerra que enseñaba táctica, rastreo y resistencia. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no era solo un guerrero. Poseía una mente aguda y perspicaz. Su pasatiempo favorito era el ajedrez, al que llamaba Shatranj. Era un jugador excepcional, capaz de calcular jugadas con muchos movimientos de antelación, prever las acciones del oponente y sacrificar piezas menores por una gran victoria. Toda su vida posterior se convertiría en una gigantesca partida de ajedrez, donde las piezas serían ejércitos enteros, y el tablero, todo el mundo conocido. Creció viendo a su alrededor el caos y la falta de gobierno. Vio cómo su patria, Transoxiana, sufría las incursiones de los salvajes nómadas mogoles del este y las interminables disputas de sus propios emires. Oía las historias de los ancianos sobre los tiempos del gran Genghis Khan, cuando existía una ley única, la yasa, y un orden de hierro. Este sueño de orden, de restauración de la antigua grandeza, de creación de un nuevo y poderoso imperio sobre los escombros del antiguo, nació en su alma muy pronto. Pero en su camino se interponía un obstáculo aparentemente insuperable. Según la gran ley de Genghis Khan, el gobernante supremo, el Khan, solo podía ser un descendiente directo suyo por línea masculina, portador de la sangre dorada. Timur no era un genghisida, era solo un aristócrata túrquico de la tribu de los Barlas. Nunca podría llamarse a sí mismo Khan. Este hecho determinaría toda su futura carrera política.
Nunca aceptaría el título de Khan, siempre gobernaría a través de Khanes títeres gengisidas, y para sí mismo tomaría un título más modesto pero más real. Emir. El gran Emir. El joven que estaba destinado a sacudir el mundo entraba en la vida sin tener nada más que su nombre, su espada y su mente genial. Su camino hacia el poder sería largo, sangriento y lleno de traiciones e increíbles giros del destino. Comenzaría como líder de una pequeña banda de salteadores, se convertiría en mercenario, sería herido, traicionado, se encontraría al borde de la muerte. Pero cada vez que cayera, se levantaría, volviéndose aún más fuerte, más astuto y más despiadado. El hierro debía pasar por el fuego para convertirse en acero de Damasco. Y para Timur, ese fuego ya se estaba encendiendo. La historia rara vez conserva detalles sobre la juventud de los grandes conquistadores, a menos que su nacimiento haya estado marcado por profecías y presagios. La juventud de Timur no fue una excepción. Sus historiadores de la corte oficiales, como Sharaf al-Din Ali Yazdi, crearían más tarde una imagen piadosa y heroica del joven príncipe que, desde su juventud, soñaba con la justicia y el orden. Pero la realidad, muy probablemente, fue mucho más prosaica y cruel. Cuando en la década de 1350 Timur cumplió 20 años, Transoxiana se sumió definitivamente en la anarquía. Tras la muerte de otro emir, Kasagan, que de alguna manera mantenía al país alejado de la desintegración, el poder quedó en manos de decenas de pequeños jefes, cada uno de los cuales intentaba hacerse con la mayor porción posible. Era tiempo de lobos. Un tiempo en el que sobrevivía el más fuerte, el más astuto y el más despiadado, y el joven Timur aprendió rápidamente estas reglas. No era un gobernante, era, en esencia, un condottiero, el líder de su propio destacamento militar, los Nokers, leales personalmente a él. Con este pequeño ejército, entró en el gran juego. Ofrecía sus servicios al emir que pagaba más o prometía una alianza más ventajosa. Saqueaba caravanas, robaba ganado a las tribus vecinas, realizaba incursiones en las ciudades. Desde el punto de vista de la ley, era un simple bandido, un baskak. Pero en aquel mundo, la línea entre un bandido y un aristócrata era casi indistinguible. Hoy saqueabas en el camino real y mañana, si tenías suerte, tomabas una ciudad y te convertías en su gobernante. Su reputación crecía. Era conocido como un guerrero intrépido, que lideraba personalmente a sus hombres en el ataque, y como un comandante generoso que compartía el botín con sus Nokers, asegurando así su lealtad. Pero también era conocido como un aliado pérfido, que podía jurar lealtad hoy y apuñalar por la espalda mañana si convenía a sus intereses. Aprendió rápidamente el arte de la intriga, la adulación y el engaño, habilidades no menos importantes en esa lucha que el dominio del sable. Fue precisamente en este período, a principios de la década de 1360, cuando ocurrió el suceso que lo cambiaría para siempre y le daría el apodo con el que pasaría a la historia. Durante una de las escaramuzas en Sistán, en el sur de Afganistán, recibió heridas gravísimas. 2 flechas le alcanzaron en el brazo derecho, dejando 2 dedos inmóviles. Otra flecha le impactó en la pierna derecha, destrozándole la rótula y la articulación de la cadera. Sobrevivió, pero quedó lisiado de por vida. Su pierna derecha se acortó y cojeaba ostensiblemente al caminar. Desde entonces, sus enemigos lo llamaron con desprecio Timur el-Ang, Timur el Cojo, en persa. En Europa, este apodo se transformó en Tamerlán. Pero lo que debía ser un signo de debilidad se convirtió en el símbolo de su voluntad inquebrantable. No solo aprendió a vivir con su discapacidad, sino que la convirtió en parte de su mito. Ya no podía luchar a pie, pero en la silla de montar seguía siendo uno de los mejores guerreros de su tiempo. Su cojera le recordaba constantemente la fragilidad de la vida y que cualquier error podía ser el último. Lo hizo aún más cauteloso, más calculador y aún más despiadado. Aproximadamente en esta misma época, aparece en la arena política de Transoxiana otra figura clave, el emir Husayn, nieto del poderoso emir Kazajan.
Husayn era ambicioso, rico, pero no poseía ni el genio militar ni el carisma de Timur. El destino unió a estos dos jóvenes depredadores. Se convirtieron ora en aliados, ora en rivales. Juntos lucharon contra un enemigo común, el Khan mogol Tughluq Timur, que había invadido Transoxiana para restaurar su poder sobre la provincia rebelde. Timur y Husayn entraron a su servicio, pero luego se rebelaron juntos contra él. Su relación se selló con un matrimonio. Timur se casó con la hermana de Husayn, la hermosa Öljay Turkan Aga. Esta mujer fue el amor de su vida. Mientras vivió, contuvo sus impulsos más crueles y a menudo lo reconciliaba con su hermano. Pero su alianza era la de un lobo y un oso en la misma guarida. Juntos reconquistaron Transoxiana de los mogoles, pero inmediatamente después de la victoria comenzó entre ellos una lucha por el poder único. Fue un duelo largo y agotador de dos caracteres. Husayn era más noble y rico, y contaba con el apoyo de grandes confederaciones tribales. Timur era más popular entre los guerreros rasos, era más audaz y decidido. Varias veces Timur estuvo a un paso de la muerte. Tras otra derrota ante Husayn, se vio obligado a huir al desierto con solo un puñado de nokers leales y su esposa. Las crónicas persas conservan un relato dramático de cómo fue capturado por los turcomanos y arrojado a un pozo inmundo, infestado de parásitos, donde pasó más de 60 días como prisionero, esperando la ejecución. Logró escapar, y esta humillación solo fortaleció su determinación. Comprendió que Transoxiana era demasiado pequeña para los dos. Uno de ellos debía desaparecer. Y Timur, siendo un maestro no solo del combate abierto, sino también de la intriga secreta, comenzó a socavar sistemáticamente el poder de su rival. Atrajo a su bando a sus emires, prometiéndoles riqueza y gloria. Se posicionó como el protector del pueblo llano y del Islam frente a la codicia y la arbitrariedad de Husayn. Se preparaba para el enfrentamiento final. Este largo y doloroso camino a través de traiciones, derrotas y humillaciones lo había templado definitivamente. El bandido mercenario estaba listo para convertirse en gobernante. Solo le quedaba dar un último paso. Un paso sobre el cadáver de su único amigo y su peor enemigo. A finales de la década de 1360, la frágil alianza entre Timur y Husayn se rompió definitivamente, convirtiéndose en una guerra abierta y despiadada. Los dos mayores depredadores de Transoxiana se enfrentaron en un combate mortal, y todo el país, conteniendo el aliento, observaba este duelo, de cuyo resultado dependía su destino. Husayn, siendo un gobernante más noble y legítimo, hizo de la antigua ciudad de Balj, en el sur, su capital. Se atrincheró en su poderosa ciudadela, rodeado de su ejército y los tesoros acumulados por su abuelo. Timur, por su parte, estableció su base en su Kesh natal y, lo que es más importante, en Samarcanda. Y fue una jugada genial. Samarcanda, la antigua Maracanda, no era solo una ciudad, era un símbolo, el corazón de Transoxiana. Quien poseía Samarcanda, poseía todo el país. La lucha se desarrolló con éxito variable. Pero Timur no actuó solo con la fuerza, desplegó una potentísima campaña de propaganda. Se aseguró el apoyo del clero islámico, los jeques y los ulemas, que veían en él al verdadero defensor de la fe, a diferencia del secular y codicioso Husayn. Atrajo a su bando a los Sarbadars, un movimiento popular, una especie de ahorcados, que luchaban contra la opresión feudal y proclamaban ideales de justicia. Timur, siendo él mismo un aristócrata, los utilizó hábilmente para sus propios fines, prometiéndoles igualdad y orden. En el año 1370, Timur reunió todas sus fuerzas y marchó sobre Balj. Declaró esta guerra no simplemente una lucha por el poder, sino una campaña sagrada contra un tirano y un usurpador. Antes de la batalla decisiva, convocó un Kurultay, una asamblea de la nobleza mongola, y en este Kurultay realizó un acto político crucial que repetiría a lo largo de todo su reinado.
No se autoproclamó Khan. Encontró a uno de los descendientes de Gengis Khan, un tal Soyurgatmish, y lo declaró gobernante supremo, el Khan. Y asimismo se proclamó su fiel emir, el comandante en jefe de sus ejércitos. Fue el colmo de la hipocresía política, pero una hipocresía genial. Formalmente, respetaba la ley de Gengis Khan, la Yasa. De hecho, obtenía la plenitud del poder amparándose en la legitimidad de un Khan títere. Mostró a toda la aristocracia que no era un usurpador, sino el restaurador del orden legítimo. El asedio de Balch fue breve. El ejército de Husayn, desmoralizado y minado desde dentro por la traición de emires que se pasaron al bando de Timur, no opuso una resistencia seria. Husayn, viendo que la causa estaba perdida, huyó de la ciudad, abandonando su harén y sus tesoros. Intentó refugiarse en el minarete de una mezquita, pero fue encontrado y capturado. Lo llevaron ante Timur. Fue su último encuentro. Según la tradición, Timur, al ver a su enemigo humillado y derrotado, recordó su juventud compartida, los juramentos de amistad que se habían hecho, y lloró. Declaró que le perdonaba la vida a Husayn y le permitiría peregrinar a la Meca. Pero esto no fue más que teatro. Timur no podía dejar a Husayn con vida, era demasiado peligroso. Mientras viviera, siempre sería un estandarte para todos los descontentos. Al salir de la tienda, Timur permitió que varios emires, cuyos parientes habían sido ejecutados por Husayn, llevaran a cabo la venganza de sangre. Husayn fue asesinado. Con su muerte, Timur se quedó sin rivales en Transoxiana. El 10 de abril de 1370, en Balj, se convocó un nuevo y triunfal Kurultay. Timur, que tenía 34 años, fue proclamado oficialmente Gran Emir de Transoxiana. Se casó con la viuda de Husayn, Saray Mulk Khanum, que era una gengisida, hija del Khan de Kazán. Este matrimonio le otorgó otro importante título, Gurgan, que en mongol significa yerno de la casa real. No podía ser Khan, pero se convirtió en pariente de los Khans. A partir de este momento comienza la historia de Timur el Conquistador. Pero los primeros años de su gobierno único los dedicó no a campañas externas, sino al fortalecimiento interno de su estado. Reprimió brutalmente toda oposición, ejecutó o exilió a todos los emires de cuya lealtad dudaba. Llevó a cabo una reforma administrativa y fiscal que centralizó el gobierno y aseguró un flujo regular de fondos al tesoro. Creó un nuevo ejército. Ya no era simplemente una horda tribal. Era una maquinaria militar profesional, disciplinada y magníficamente organizada, subordinada a una única voluntad, la del propio Timur. Se dividía en decenas, centenas, miles y túmens, es decir, 10.000 guerreros. Introdujo una disciplina estrictísima. La cobardía en combate se castigaba con la muerte. La valentía se recompensaba generosamente. Su ejército estaba compuesto por caballería pesada, revestida de armadura, y caballería ligera, armada con arcos. También creó cuerpos de ingenieros, responsables de las máquinas de asedio, e incluso utilizó elefantes de guerra, que más tarde capturaría en la India. Eligió definitivamente Samarcanda como su capital. Comenzó a transformarla en la ciudad más magnífica del mundo, en el escaparate de su imperio. Pero eso sería más tarde. Por ahora, habiendo fortalecido su poder en Transoxiana, creado un ejército indestructible y llenado el tesoro, el gran emir miró a su alrededor. El mundo que yacía más allá de sus dominios era vasto, rico y fragmentado. Era como un fruto maduro, listo para caer en manos de quien se atreviera a sacudirlo. Y Timur estaba listo. Su primer objetivo fue la rebelde y rica Corasmía, que se negaba a reconocer su autoridad. Luego, su mirada se dirigió al oeste, a Persia, desgarrada por los descendientes de los Ilkhanes. La era de las grandes conquistas comenzaba. El mundo aún no sabía qué huracán se le venía encima desde el corazón de Asia.
Habiendo consolidado su posición en el trono de Transoxiana, Timur procedió de inmediato a la realización de su grandioso plan: la restauración del imperio mongol en su antigua gloria, pero ya bajo la égida del Islam y la cultura túrquica. Sus conquistas no fueron incursiones caóticas, fueron una serie de campañas militares meticulosamente planeadas, metódicas y despiadadas que, durante 35 años, sacudirían Eurasia. Su primer objetivo fueron las regiones vecinas que anteriormente formaban parte del Ulus de Chagatai, pero se negaban a reconocer su supremacía. Estas fueron, en primer lugar, Mogolistán al este y Corasmía al norte. Las guerras con ellos fueron largas y tenaces. Timur realizó no menos de 5 campañas a Corasmía. Su capital, Urgench, era una de las ciudades más ricas de la Ruta de la Seda. En el año 1388, tras otra rebelión, Timur dio una orden que se convertiría en su tarjeta de visita. Ordenó borrar la ciudad por completo de la faz de la tierra. Urgench fue arrasada hasta los cimientos, sus habitantes masacrados o deportados como esclavos, y en el lugar donde se encontraba se ordenó sembrar cebada, para que hasta su recuerdo desapareciera. Este acto de monstruosa crueldad fue una lección para todos los demás. La sumisión sería recompensada, la desobediencia aniquilada. Pero el verdadero teatro de sus conquistas fue Persia, o Irán. El otrora poderoso estado de los Ilkhanes, descendientes de Hulagu, se había desintegrado en numerosos pequeños reinos gobernados por dinastías locales. El país estaba debilitado y fragmentado. Para Timur, era una presa ideal. A partir del año 1380, emprendió una serie de campañas que pasaron a la historia como la campaña de 3 años, la de 5 años y la de 7 años. Se movía por Persia como un tornado de fuego. Su táctica era simple y eficaz. Se acercaba a una ciudad y le ofrecía rendirse. Si la ciudad abría sus puertas, pagaba tributo y reconocía su autoridad, Timur generalmente se limitaba a nombrar a su gobernador y se marchaba. Los habitantes se libraban, en esencia, solo con el saqueo. Pero si una ciudad se atrevía a resistir, le esperaba un destino terrible. El ejército de Timur era un maestro del arte del asedio. Sus ingenieros construían catapultas, arietes, torres de asedio, excavaban minas bajo las murallas. Tras la toma de una ciudad por asalto, comenzaba la masacre. Se ordenaba a los soldados que mataran. No era una simple crueldad sin sentido. Era una política de terror deliberada. Timur quería que la noticia de su implacabilidad precediera a su ejército, paralizando la voluntad de resistencia de sus enemigos. Fue en Persia donde perfeccionó su costumbre más espeluznante: la construcción de torres y pirámides con cabezas cortadas. Después de tomar una ciudad, se ordenaba a sus guerreros que trajeran un cierto número de cabezas. Estas cabezas luego se apilaban en capas, se unían con arcilla y formaban monstruosos monumentos que se dejaban en un lugar visible como un recordatorio eterno de lo que les sucedía a quienes desafiaban al gran emir. El ejemplo más famoso fue la masacre de Isfahán en el año 1387. La ciudad se rindió inicialmente a Timur, pero luego, tras la partida del ejército principal, sus habitantes se rebelaron y masacraron a la guarnición que había quedado. Timur regresó de inmediato. Estaba furioso. Ordenó que cada uno de sus 70.000 guerreros le trajera una cabeza de un habitante de Isfahán. La orden fue cumplida. Según el testimonio de los cronistas, con las 70.000 cabezas cortadas, se construyeron 28 torres por toda la ciudad. Otro caso terrible ocurrió en la ciudad de Sabzevar. Tras sofocar una rebelión, Timur ordenó emparedar vivos a 2.000 prisioneros, colocándolos en capas como ladrillos. Estos actos no eran arrebatos de ira de un loco, eran terror frío y calculado. Quebrantaba la voluntad de los pueblos. Las ciudades, al oír el destino de Isfahán, se rendían sin luchar, prefiriendo el saqueo a la aniquilación total. Pero sería un error ver en Timur solo a un salvaje destructor.
simultáneamente a la destrucción, se dedicaba también a la creación. Pero a una creación de un tipo especial. De cada ciudad conquistada, de Isfahán, Shiraz, Bagdad, Damasco, deportaba a su capital, Samarcanda, a miles de los mejores maestros, arquitectos, canteros, artistas, calígrafos, ceramistas, joyeros, eruditos, artesanos. Vaciaba el mundo entero para embellecer su propia ciudad. Era un coleccionista de talentos que reunía su colección con la espada en la mano. A principios de la década de 1390, toda Persia, Azerbaiyán, Irak y Armenia yacían a sus pies. Su imperio se extendía desde el Sir Daria hasta el Golfo Pérsico. Se había convertido en el gobernante más poderoso del mundo islámico. Pero mientras estaba ocupado en el sur, en el norte, en las vastas estepas del Desht y Kipchak, cobraba fuerza su enemigo más peligroso. Un enemigo que él mismo había creado y elevado en su día. Comenzaba una gran guerra que decidiría el destino no solo del imperio de Timur, sino de toda Europa del Este. Comenzaba el enfrentamiento entre Timur y el Khan de la Horda de Oro, Toktamish. Y mientras los ejércitos del Cojo de Hierro sometían Persia a sangre y fuego, en el norte, en las vastas estepas que se extendían desde el Irtish hasta el Danubio, se desarrollaba su propio drama. Allí se encontraba el gran estado de la Horda de Oro, el Ulus occidental del imperio mongol. Pero también él, como el Ulus de Chagatai, atravesaba un período de profunda crisis, conocido en la historia rusa como la Gran Zamiatnia, o Gran Agitación. Los khanes se sucedían con una rapidez caleidoscópica, convirtiéndose en marionetas en manos del poderoso Temnik Mamai. Fue precisamente en esta época turbulenta cuando apareció en la escena histórica un joven y ambicioso gengisida llamado Toktamish, descendiente de Yochi, el hijo mayor de Genghis Khan. Tras ser derrotado en la lucha por el poder en la parte oriental de la Horda Blanca, Toktamish huyó al sur y en el año 1376 se presentó en la corte del poderoso emir de Transoxiana, pidiéndole ayuda y protección. Ese emir era Timur. Timur vio en el joven príncipe el instrumento ideal para su gran política. Soñaba no solo con la restauración del Ulus de Chagatai, sino con el control de todo el imperio de Genghis Khan. Ayudar a Toktamish a tomar el poder en la Horda de Oro significaba tener en su trono a un vasallo leal, agradecido y obediente. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Timur recibió a Toktamish con honores. Lo llamó su hijo, le dio tropas, dinero, armas. 2 veces Timur envió a Toktamish en campaña contra la Horda, y 2 veces fue derrotado. Pero Timur era tenaz. Le dio un nuevo ejército, aún más fuerte, y a la tercera vez, en el año 1378, Toktamish derrotó a sus rivales y se convirtió en Khan de la Horda Blanca. Y luego, aprovechando el debilitamiento de Mamai tras su derrota a manos de los príncipes rusos en la batalla de Kulikovo en el año 1380, Toktamish le asestó el golpe decisivo y unificó bajo su poder a toda la Horda de Oro. Así, gracias a la ayuda de Timur, en el trono de Sarai se sentó uno de los gobernantes más poderosos de la historia de la Horda. Al principio, parecía que el plan de Timur había funcionado a la perfección. Toktamish le enviaba cartas de agradecimiento y ricos regalos, pero el alumno no quiso permanecer a la sombra de su maestro. Habiendo unificado bajo su mano vastos territorios y riquezas incalculables, Toktamish olvidó rápidamente la gratitud. Era un gengisida, un Khan legítimo, y Timur solo un emir usurpador sin linaje. A sus ojos, no era él el vasallo de Timur, sino, por el contrario, Timur, como gobernante de una parte del mundo mongol, debía someterse a él, el Khan supremo. Además, entre ellos surgieron también contradicciones económicas. Toktamish quería restaurar el control de la Horda de Oro sobre las ricas ciudades comerciales de Khorasmía y Azerbaiyán, que Timur ya consideraba suyas. El conflicto era inevitable,
En el año 1385, mientras Timur guerreaba en Persia, Toktamish asestó el primer golpe traicionero. Sus tropas invadieron Azerbaiyán y saquearon Tabriz. Fue una audacia inaudita, una bofetada al cojo de hierro. Timur se vio obligado a interrumpir su campaña y regresar. Y en el invierno, en la transición de 1388 a 1389, tras firmar una alianza con los enemigos de Timur en Mogolistán, Toktamish golpeó el corazón mismo de sus dominios. Un enorme ejército de la Horda cruzó el Sirdaria y asedió Bujará, amenazando Samarcanda. Timur comprendió que había creado un monstruo que ahora lo amenazaba a él mismo. Se dio cuenta de que mientras la Horda de Oro no fuera aplastada, su imperio nunca estaría seguro. Decidió no solo repeler la incursión, sino destruir a su enemigo, asestándole un golpe en su propia guarida, en las vastas estepas del Desht y Kipchak. Comenzó la guerra más grande de su vida, que consistió en 3 grandiosas campañas. La primera, la más dramática, tuvo lugar en el año 1391. Timur reunió un ejército de 200.000 hombres y marchó hacia el norte. Toktamish no aceptó la batalla. Utilizó la vieja táctica escita. Se retiró al interior de su territorio, atrayendo al ejército de Timur, quemando la estepa, envenenando los pozos, con la esperanza de que el hambre, la sed y el agotamiento destruyeran al enemigo sin necesidad de una batalla. Fue una campaña sin precedentes. El ejército de Timur recorrió miles de kilómetros por una estepa deshabitada y hostil. Las provisiones se agotaban. En el ejército comenzó el hambre, las murmuraciones. Los emires suplicaban a Timur que diera media vuelta, pero él se mantuvo inflexible. Condujo a su ejército cada vez más al norte, al territorio del actual Kazajistán, y luego giró hacia el noroeste, hacia los confines de la actual Rusia. Finalmente, después de 5 meses de agotadora persecución, el 18 de junio de 1391, en el río Kondurcha, en la región de la actual Samara, alcanzó al ejército de Toktamish. La batalla fue grandiosa y sangrienta. Timur, a pesar del cansancio de su ejército, demostró unas habilidades tácticas geniales. Dividió sus fuerzas, flanqueó a la Horda y tras un durísimo combate, les infligió una aplastante derrota. El ejército de Toktamish fue derrotado y él mismo apenas escapó. Timur capturó un botín incalculable, pero el objetivo principal, la captura o muerte de Toktamish, no se logró. Toktamish, mostrando una energía considerable, logró recuperarse de la derrota. Reunió un nuevo ejército y en el año 1395 invadió de nuevo los dominios de Timur en el Cáucaso. Y entonces, Timur emprendió su última y decisiva campaña. Marchó de nuevo hacia el norte, pero esta vez por la costa occidental del mar Caspio, a través del paso de Derbent. El 15 de abril de 1395, en el río Terek, en el Cáucaso Norte, tuvo lugar la segunda gran batalla. Fue aún más encarnizada que la del Kondurcha. En un momento dado, la Horda rompió el centro del ejército de Timur y su vida corrió peligro. Pero él dirigió personalmente un contraataque con su reserva y cambió el curso de la batalla. El ejército de Toktamish no fue solo derrotado, fue aniquilado, y después de esta victoria, Timur hizo algo que cambió para siempre la historia de Europa del Este. No se limitó a marcharse. Recorrió las tierras de la Horda de Oro como un tornado de fuego. Se dirigió al corazón mismo del estado enemigo. Capturó e incendió hasta los cimientos sus mayores ciudades, Astracán, Azak, conocida como Azov, y, lo más importante, su magnífica capital, Sarai-Berke en el Volga. Destruyó estas ciudades no tanto por el saqueo como para desviar las rutas comerciales. Destruyó la rama norte de la gran ruta de la seda, que pasaba por las tierras de la Horda, para que todo el comercio de caravanas pasara ahora por sus dominios, a través de su capital, Samarcanda. Fue un golpe mortal, del que la Horda de Oro ya nunca se recuperaría. Perdió su poder económico, su integridad política
y se desintegró en varios kanatos enfrentados: Kazán, Astracán, Crimea, Siberia. Timur, sin saberlo, con su campaña ayudó objetivamente al fortalecimiento del Principado de Moscú, que obtuvo un respiro de las incursiones de la Horda y pudo continuar el proceso de unificación de las tierras rusas. Toktamish quedó completamente quebrado. Vagó por las estepas como un fugitivo y fue asesinado unos años después. El duelo de titanes concluyó con la victoria total del Cojo de Hierro. Eliminó la mayor amenaza para su imperio y se convirtió en el hegemón absoluto de Asia. Ahora su mirada podía dirigirse a nuevos horizontes, a tierras nuevas, aún más ricas y lejanas. La India lo esperaba. Habiendo aplastado a su principal rival, Toktamish, y asegurado las fronteras septentrionales de su imperio, Timur, al parecer, podría haber descansado. Ya tenía más de 60 años, una edad avanzada para un guerrero del siglo XIV. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, y su imperio requería una atención constante. Pero el indomable espíritu del conquistador no conocía el reposo, sus ambiciones eran ilimitadas, y su sed de gloria y botín insaciable. Buscaba un nuevo objetivo, y su mirada se dirigió al sureste, a la fabulosamente rica y legendaria India. El sultanato de Delhi, un estado otrora poderoso, a finales del siglo XIV, como muchas otras potencias de la época, atravesaba un período de profunda decadencia y luchas intestinas. La dinastía Tughlaq, que gobernaba en Delhi, había perdido el control sobre la mayor parte del país, y su poder era más débil que nunca. Para Timur, era la oportunidad ideal. Sin embargo, para una campaña en la India, se necesitaba un pretexto convincente. Y Timur, como siempre, lo encontró en la religión. Se declaró guerrero del Islam y afirmó que los sultanes de Delhi, siendo musulmanes, mostraban una tolerancia imperdonable hacia sus súbditos hindúes, idólatras. Convocó un Kurultai y, superando la resistencia de sus emires, que temían el duro clima de la India y los elefantes de guerra, anunció el inicio de una guerra santa, una yihad. Fue un pretexto cínico que encubría sus verdaderos objetivos, el saqueo y la demostración de su poder. En otoño de 1398, al frente de un ejército de 90.000 hombres, Timur partió de Samarcanda. La campaña fue increíblemente difícil. Su ejército tuvo que cruzar con combates las altísimas e inaccesibles montañas del Hindu Kush. Los soldados sufrieron el frío, la falta de oxígeno, y cayeron por los precipicios. Pero la voluntad de hierro del emir los impulsaba hacia adelante. Al descender al valle del Indo, el ejército de Timur se abalanzó sobre el Punjab como una plaga de langostas. Las ciudades y aldeas a su paso fueron saqueadas e incendiadas, y sus habitantes, masacrados. A medida que avanzaba hacia el interior del país, su ejército capturó una enorme cantidad de prisioneros hindúes. Para cuando Timur llegó a Delhi, en su campamento se habían acumulado, según el testimonio de sus propios historiadores de la corte, unos 100.000 cautivos, hombres, mujeres y niños. Y aquí, en la víspera de la batalla decisiva, Timur cometió uno de los actos de genocidio más monstruosos de la historia. Sus emires le informaron de que era peligroso mantener y vigilar a una masa tan enorme de prisioneros durante la batalla. Podían rebelarse y atacar por la espalda. Y Timur, sin dudar un instante, dio la orden. Ordenó ejecutar a todos los prisioneros hindúes varones mayores de 15 años. En un solo día, por orden suya, sus guerreros masacraron a 100.000 personas indefensas. El cronista Sharaf al-Din Ali Yazdi, que alababa a Timur, escribe impasiblemente que incluso el ulema más piadoso, que en su vida no habría matado ni a una oveja, se vio obligado a degollar personalmente a 15 personas. Después de esta masacre preventiva, el 17 de diciembre de 1398, a las afueras de Delhi, tuvo lugar la batalla decisiva. El ejército del sultán de Delhi, Mahmud Tughlaq, aunque inferior en número, contaba con un arma temible que los túrquicos de Timur nunca habían visto en tal cantidad: 120 elefantes de guerra. Estos animales gigantes, revestidos de armadura,
con los colmillos envenenados y torres con arqueros en sus lomos, debían arrollar las filas de la caballería de Timur. Pero el genio militar del Cojo de Hierro encontró un antídoto. Utilizó varias artimañas. Primero, cavó una profunda fosa frente a sus posiciones. Segundo, ordenó cargar camellos con heno seco y maleza. Cuando los elefantes pasaron al ataque, prendieron fuego a los camellos y los azuzaron contra los gigantes. Los camellos, enloquecidos por el fuego y el dolor, se estrellaron contra la formación de elefantes. Los elefantes, asustados por el fuego, entraron en pánico, se dieron la vuelta y huyeron, aplastando a su propia infantería. En ese momento, la caballería de Timur atacó por los flancos. El ejército del sultanato fue completamente derrotado. El sultán Mahmud huyó, abandonando su capital a merced del destino. Al día siguiente, Timur entró en Delhi sin luchar. Al principio, no tenía intención de destruir la ciudad. Exigió una enorme contribución. Pero cuando sus soldados comenzaron a recaudar el tributo, saqueando las casas de los ciudadanos ricos, estallaron focos espontáneos de resistencia. Eso fue suficiente. Timur entregó la ciudad al saqueo de su ejército durante 3 días. Comenzó el apocalipsis. Durante 3 días, los guerreros de Timur saquearon, quemaron y mataron. Toda la ciudad fue pasto de las llamas. Decenas, si no cientos de miles de personas fueron masacradas. Los cronistas escriben que el aire estaba tan envenenado por el olor a cadáveres que ningún pájaro podía volar sobre la ciudad. Delhi, una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, fue reducida a ruinas humeantes. Se necesitaría casi un siglo para que se recuperara de alguna manera de esta devastación. Cargado con un botín inimaginable de oro, joyas, esclavos, Timur emprendió el camino de regreso. Se llevó consigo a miles de artesanos y arquitectos indios para que construyeran mezquitas y palacios en su Samarcanda. También se llevó a los elefantes de guerra supervivientes, que se convertirían en una adición exótica pero temible a su ejército. La campaña de la India fue, quizás, la más sangrienta y depredadora de todas sus campañas. No perseguía el objetivo de la conquista o la anexión de territorios. Fue una incursión en estado puro, una incursión de escala colosal. Dejó tras de sí un desierto y el recuerdo de un horror inimaginable. Al regresar a Samarcanda como un triunfador, Timur estaba en la cima de su poder. Había aplastado a la Horda de Oro, sometido a Persia, saqueado la India. Parecía que en el mundo no quedaba ninguna fuerza capaz de desafiarlo, pero se equivocaba. Al oeste, en la frontera de Europa y Asia, ascendía una nueva estrella. El sultán otomano, Bayaceto I el Rayo. El choque de los dos mayores conquistadores túrquicos de su época era inevitable. Mientras Timur se abría paso a sangre y fuego a través de la India, en las fronteras occidentales de su creciente imperio, surgía otra fuerza formidable que también aspiraba a la hegemonía en el mundo islámico. Era el joven y pujante Imperio Otomano. Su gobernante, el sultán Bayaceto I, era un hombre en muchos aspectos similar al propio Timur. Era un brillante general, enérgico y ambicioso. Por la rapidez de sus campañas en los Balcanes, donde derrotaba a los ejércitos cruzados y expandía los dominios del Islam en Europa, recibió el apodo de El Rayo. A principios del siglo XV, los dominios de Bayaceto se extendían desde el Danubio hasta el Éufrates. Era el monarca más poderoso de Oriente Próximo. Había derrotado al ejército combinado de caballeros europeos en la batalla de Nicópolis, había convertido en vasallo al emperador bizantino y se preparaba para asaltar Constantinopla. Él, como Timur, se consideraba el principal defensor del Islam y el mayor guerrero de su época. El mundo se había vuelto demasiado pequeño para dos titanes así. Su enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. El pretexto para la guerra, como suele ocurrir, se encontró en disputas fronterizas. Los pequeños principados de Anatolia, huyendo de la conquista otomana, buscaron la protección de Timur. A su vez, los enemigos de Timur, como el sultán Ahmad Yalair de Bagdad
y el líder de la confederación tribal túrquica de los Kara Koyunlu, Kara Yusuf, huyeron al oeste y encontraron refugio en la corte de Bayaceto. Comenzó un duelo diplomático, mordaz y lleno de insultos mutuos. Timur y Bayaceto intercambiaron cartas en las que cada uno demostraba su superioridad y humillaba al adversario. Timur, como gobernante mayor y más experimentado, escribía en un tono paternalista, llamando a Bayaceto su hijo y exigiendo la entrega de los fugitivos. Bayaceto, orgulloso e irascible, respondía con audacia y desafío. Se jactaba de sus victorias sobre los infieles, mientras que Timur, según él, solo luchaba contra musulmanes. En una de las cartas, amenazó directamente con ir a Samarcanda y deshonrar el harén de Timur. Fue un insulto que el cojo de hierro no podía perdonar. La guerra se hizo inevitable. En el año 1400, Timur se dirigió al oeste. Su primer golpe no fue dirigido contra el propio Bayaceto, sino contra sus aliados. Capturó y destruyó la ciudad de Sivas, en Anatolia, ejecutando cruelmente a su guarnición. Luego invadió Siria, que estaba bajo el dominio de los mamelucos egipcios, aliados de los otomanos. Tomó por asalto Alepo y luego Damasco. Damasco, una de las ciudades más antiguas y bellas del mundo, fue entregada al saqueo e incendiada hasta los cimientos. La gran mezquita de los omeyas, uno de los santuarios del Islam, fue destruida por el fuego. Bayaceto, ocupado en el asedio de Constantinopla, se vio obligado a levantarlo y marchar al encuentro de Timur. Los dos ejércitos más grandes de la época marchaban uno contra el otro. El ejército de Timur era multinacional, compuesto por túrquicos, tayikos, persas, afganos, e incluso tenía elefantes de guerra traídos de la India. Era más grande y más experimentado en batallas en llanura. El ejército de Bayaceto estaba compuesto por los cuerpos de infantería de élite de los genízaros, la caballería pesada de los sipais y los destacamentos de sus vasallos, incluidos los caballeros serbios bajo el mando de Esteban Lazarevich. Los dos generales se encontraron el 20 de julio de 1402 en el campo cerca de la ciudad de Ankara. Fue una de las batallas más grandiosas y trascendentales de la Edad Media. Timur volvió a demostrar ser un táctico genial. Ocupó una posición ventajosa cerca de un río, asegurando agua para su ejército, algo que Bayaceto no hizo. Luego realizó una maniobra astuta. Durante la noche, antes de la batalla, ordenó a una parte de sus fuerzas que realizaran una marcha de flanqueo y capturaran el campamento otomano, cortándoles las vías de retirada. La batalla en sí comenzó con el ataque de los otomanos. Los caballeros serbios que luchaban en el flanco izquierdo demostraron un valor prodigioso y lograron hacer retroceder a las tropas de Timur. Pero en el momento decisivo, Timur introdujo su principal baza. En el ejército de Bayaceto había muchos guerreros de los principados de Anatolia, a quienes había conquistado por la fuerza. Timur había entrado previamente en negociaciones secretas con sus comandantes. Y cuando la batalla estaba en su apogeo, los túrquicos de Anatolia, que constituían la mayor parte del ejército de Bayaceto, lo traicionaron y se pasaron al bando de Timur. Esto decidió el resultado de la batalla. El ejército otomano fue rodeado y derrotado. Los genízaros y los serbios lucharon hasta el final, pero fueron casi completamente aniquilados. El propio sultán Bayaceto, que intentaba huir, fue rodeado y hecho prisionero. La victoria de Timur fue total y aplastante. Por primera vez en la historia, un sultán otomano caía prisionero de un enemigo. La noticia conmocionó tanto al mundo islámico como al cristiano. Europa, que hasta hacía poco temblaba ante Bayaceto, ahora miraba con horror a un nuevo y aún más terrible conquistador de Oriente. El destino del prisionero Bayaceto se convirtió en objeto de numerosas leyendas. Según una de ellas, la más famosa, Timur lo metió en una jaula de hierro y lo llevaba consigo en el convoy, usándolo como escabel. La mayoría de los historiadores modernos consideran esto una exageración, propaganda creada por los enemigos de Timur.
Es más probable que Timur tratara al sultán cautivo con el respeto debido a su rango, pero lo mantenía a su lado como un valioso trofeo. Sea como fuere, la humillación y el dolor quebraron el orgulloso espíritu de Bayaceto. Unos meses más tarde, en marzo de 1403, murió en cautiverio. La derrota de Ankara tuvo consecuencias catastróficas para el Imperio Otomano. Se sumió en el caos y en una guerra civil entre los hijos de Bayaceto que duró más de 10 años. Este período, conocido como el Interregno Otomano, retrasó la caída de Constantinopla medio siglo. Timur, sin quererlo, prolongó la vida del Imperio bizantino. Tras la victoria, Timur recorrió toda Anatolia, capturando y saqueando las ciudades otomanas, incluida la capital, Bursa. Llegó hasta la costa del mar Egeo e incluso tomó la fortaleza de los caballeros hospitalarios de Esmirna. Se convirtió en el señor indiscutible de Asia. Le juraron lealtad el sultán de Egipto y el emperador bizantino. Estaba en la cima del mundo, y desde esta cima dirigió su mirada a su magnífica capital. Había llegado el momento no solo de destruir, sino también de construir. Mientras que para la mayor parte de Asia el nombre de Timur se asociaba con la destrucción, la muerte y las pirámides de cráneos, había en la tierra una ciudad para la cual él no fue un destructor, sino el más grande de los creadores. Esa ciudad era su amor, su orgullo, su escaparate, destinado a mostrar al mundo todo su poder y gloria. Esa ciudad era Samarcanda. La frase atribuida a Timur, quienes duden de mi poder, que miren mis edificios, refleja a la perfección sus ambiciones. Quería hacer de su capital no solo la ciudad más rica, sino también la más bella de la tierra, la joya del mundo, el punto brillante en el globo. Y para alcanzar este objetivo, utilizó los mismos métodos que en la guerra: crueldad, una escala gigantesca y la concentración de todos los recursos disponibles. Los recursos, en este caso, eran los talentos humanos. Como ya hemos mencionado, de cada ciudad conquistada, ya fuera Delhi, Damasco, Bagdad o Bursa, se llevaba a Samarcanda, además de los bienes materiales, lo más valioso: los maestros. Deportó a miles de los mejores arquitectos, canteros, artistas, calígrafos, ceramistas, joyeros, eruditos. Todo el potencial intelectual y creativo del mundo conquistado fue reunido a la fuerza en un solo punto para servir a la gloria de un solo hombre. Y el resultado fue asombroso. Durante los años de su gobierno, Samarcanda se transformó. En lugar de las antiguas construcciones de adobe, surgieron conjuntos grandiosos que asombraban la imaginación de sus contemporáneos. El estilo arquitectónico que nació de esta mezcla de tradiciones persas, indias, de Oriente Próximo, se conoció como timúrida. Sus rasgos distintivos son las dimensiones grandiosas, los portales monumentales, las gigantescas cúpulas nervadas cubiertas de azulejos vidriados de color turquesa y lapislázuli, y los complejísimos ornamentos, mosaicos y mayólicas. El mausoleo de Gur-e-Amir, la tumba del propio Timur y sus descendientes, con su famosa cúpula nervada de color turquesa, se convirtió en una obra maestra de la arquitectura timúrida y sirvió de prototipo para monumentos de fama mundial como el Taj Mahal en la India. La mezquita de Bibi Khanum, construida en honor a su esposa favorita, Sarai Mulk Khanum, fue concebida como el edificio de culto más grande y majestuoso de todo el mundo islámico. Su portal era tan alto que, según los contemporáneos, podía rivalizar con la Vía Láctea, y su cúpula con la bóveda celeste. Para su construcción se utilizaron 95 elefantes traídos de la India. La necrópolis de Shai Sinda, un antiguo conjunto de mausoleos que bajo Timur fue ampliado con nuevas tumbas para sus parientes y generales. Es una verdadera calle museo de la arquitectura medieval, donde cada mausoleo brilla con patrones únicos de azulejos vidriados. La plaza del Registán, aunque adquirirá su famosa apariencia con las 3 madrasas más tarde, bajo el nieto de Timur, Ulugh Beg,
y otros gobernantes, fue Timur quien la convirtió en la plaza central y ceremonial de la ciudad. Timur no solo construyó edificios de culto, sino también palacios, jardines, caravasares, baños. Alrededor de Samarcanda plantó 12 magníficos jardines, bautizados con los nombres de grandes ciudades del mundo: Bagdad, Damasco, El Cairo. En estos jardines erigió lujosos pabellones, donde organizaba banquetes, recibía embajadores y administraba justicia. Su corte era un centro no solo de vida política, sino también cultural. El propio Timur, siendo analfabeto, aunque algunos historiadores discuten este hecho, poseía una memoria fenomenal y una mente vivaz. Conocía varias lenguas, incluyendo el túrquico, el persa y, posiblemente, el mongol. Le encantaba que le leyeran en voz alta obras históricas. Patrocinó a eruditos, especialmente a historiadores como Nizam al-Din Shami y Sharaf al-Din Ali Yazdi, que compusieron las crónicas oficiales de su reinado. Mantuvo largas conversaciones con teólogos y filósofos, como el gran Ibn Yaldún, a quien conoció durante el asedio de Damasco. También era un apasionado jugador de ajedrez y, según la tradición, inventó una versión más compleja del juego, el llamado ajedrez de Tamerlán, en un enorme tablero de 11 por 10 con figuras adicionales como jirafas, camellos y visires. Su imperio era una monarquía absoluta, donde todo el poder se concentraba en sus manos. Lo gobernaba con la ayuda de un complejo aparato burocrático, donde los puestos clave eran ocupados por sus hijos, nietos y emires leales. La base de su legislación no era solo la Sharia, sino también la yasa mongola. Era a la vez un musulmán ortodoxo y un heredero de las tradiciones de Genghis Khan. Pero bajo el esmalte turquesa de su magnífica capital se ocultaba una cruel realidad. Su imperio era un coloso con pies de barro. Se sostenía exclusivamente en su personalidad, en su voluntad de hierro y en el miedo que infundía. No tenía una base económica o étnica unificada. Era un mosaico de pueblos conquistados que solo esperaban su muerte para rebelarse. Timur creó uno de los mayores imperios de la historia, pero no creó un estado viable. Fue un conquistador genial, pero un mal constructor de estados. Y tan pronto como él desapareció, su grandiosa construcción comenzó a desmoronarse. Pero mientras vivió, Samarcanda brilló como una joya en la corona del mundo, pagada con la sangre y las lágrimas de decenas de pueblos. Para el año 1404, Timur había alcanzado la cima del poder humano. Tenía casi 70 años. Su imperio se extendía desde Delhi hasta Ankara, desde el Irtish hasta el Golfo Pérsico. Los más grandes monarcas del mundo eran sus tributarios o aliados. Su capital, Samarcanda, era la ciudad más magnífica de la tierra. Parecía que había llegado el momento de detenerse, de disfrutar de los frutos de sus victorias y de dedicarse a gobernar su vasto dominio. Pero en el alma de Timur vivía un demonio insaciable de conquistas. No podía quedarse quieto. La inacción era para él equivalente a la muerte, y concibió su última, más grandiosa y más descabellada campaña. Decidió conquistar China. El imperio chino de la dinastía Ming era, quizás, el único estado del mundo que podía compararse en poder y riqueza con el imperio de Timur. Era una civilización antigua y muy desarrollada, con una población enorme y un ejército poderoso. Conquistarla era una tarea casi imposible. Pero Timur tenía sus razones. En primer lugar, era el sueño de restaurar el imperio mongol en sus fronteras completas. China había sido la joya de la corona de su antepasado Genghis Khan y de su descendiente Kublai, quien fundó allí la dinastía Yuan. Timur, como heredero de la gloria mongola, consideraba su deber recuperar esas tierras. En segundo lugar, los emperadores Ming, que habían derrocado a la dinastía mongola, se consideraban los gobernantes del reino del Medio y miraban a todos los demás, incluido Timur, como vasallos bárbaros. Sus embajadores se dirigían a Timur como a un subordinado, lo que lo enfurecía. Quería castigarlos por esta audacia. En tercer lugar, como en el caso de la India,
La campaña podía presentarse como una guerra santa. Timur anunció que iba a China para derrocar a un emperador infiel y restaurar allí el Islam, aunque los musulmanes en China nunca habían estado en el poder. La preparación para la campaña se llevó a cabo a una escala titánica. Durante 2 años se reunieron tropas, provisiones y forraje por todo el imperio. Se movilizaron todas las fuerzas. A Samarcanda afluían destacamentos de todas las tierras conquistadas. En otoño de 1404, Timur reunió un ejército como el mundo nunca había visto. Según las estimaciones de los historiadores, su número alcanzaba los 200.000 hombres. El 27 de noviembre de 1404, en pleno y duro invierno, esta armada partió de Samarcanda. Timur, a pesar de su edad y sus enfermedades, dirigió personalmente la campaña. Tenía prisa. Quería cruzar el Sirdaria congelado sobre el hielo y llegar a las fronteras de China antes del deshielo primaveral. Pero el invierno de aquel año fue excepcionalmente crudo. Las heladas eran tan fuertes que, según los cronistas, el vino se congelaba en los odres y la tierra se agrietaba. El ejército sufría el frío y las ventiscas. Miles de guerreros y caballos morían de congelación. En enero de 1405, el ejército llegó a la ciudad de Otrar, a orillas del Sir-Daria. Aquí Timur decidió hacer una parada para esperar a que pasaran las heladas más fuertes y celebrar una fiesta musulmana. Se instaló en uno de los palacios. Durante un banquete, bebió mucho vino frío con hielo. Y aquí lo alcanzó un enemigo al que ni siquiera él pudo vencer: la vejez y la enfermedad. Su organismo debilitado no resistió, enfermó. Comenzó una fuerte fiebre que derivó en una neumonía. Los mejores médicos del imperio fueron impotentes. El gran conquistador, a quien no pudieron detener ni las flechas, ni las espadas, ni los elefantes de guerra, moría en su lecho de una simple pulmonía. Permaneció consciente hasta el final, dando órdenes. Nombró heredero a su nieto Pir Muhammad y tomó juramento a sus emires de que continuarían la campaña a China. En la noche del 18 de febrero de 1405, el corazón del cojo de hierro se detuvo. El conmocionador del universo había muerto. Su muerte se mantuvo en secreto durante varios días, por temor al pánico en el ejército. Pero era imposible ocultar algo así. Tan pronto como la noticia del fallecimiento del emir se extendió por el campamento, la campaña a China fue inmediatamente cancelada. Los emires, no queriendo someterse al heredero designado, se apresuraron con sus tropas a Samarcanda para participar en la lucha por el poder. El grandioso ejército, reunido para conquistar el mundo, se desintegró sin haber disparado un solo tiro al enemigo. El cuerpo de Timur fue embalsamado y, en el más estricto secreto, enviado a Samarcanda. Fue enterrado en el mismo mausoleo de Gure Amir que había construido para su amado nieto Muhammad Sultan. El mayor conquistador de la historia de Asia, después de Gengis Khan, había encontrado su último descanso. Con su muerte, terminó toda una era. Su imperio, sostenido únicamente por su genio y su temor, comenzó a desmoronarse de inmediato. Comenzó una sangrienta lucha por su legado. La muerte de Timur en Otrar fue la piedra que, al ser retirada de la base de la presa, permitió que las aguas del caos se desbordaran sobre el imperio que había creado. Apenas su corazón dejó de latir, sus hijos y nietos, olvidando todos los juramentos, se lanzaron a una feroz lucha por el trono. La gran potencia, que se extendía desde el Mediterráneo hasta China, comenzó a resquebrajarse. Los pueblos sometidos se rebelaron, las provincias lejanas se separaron. El grandioso edificio, construido en 35 años de guerras incesantes, se derrumbó en una década. ¿Cuál es, pues, el verdadero legado de este hombre que dejó una huella tan profunda y sangrienta en la historia? ¿Quién fue, un genio o un monstruo, un civilizador o un salvaje, el azote de Dios o un instrumento del progreso histórico? La respuesta a esta pregunta sigue dividiendo a los historiadores, y es tan contradictoria como la propia personalidad de Timur. Por un lado,
es imposible negar su monstruosa, casi apocalíptica fuerza destructora. Según los cálculos más modestos, sus guerras se cobraron la vida de entre 15 y 17 millones de personas, lo que representaba alrededor del 5% de la población total de la Tierra en aquel entonces. Borró de la faz de la Tierra ciudades prósperas, Bagdad, Delhi, Sarai Berke, Urgench. Destruyó civilizaciones enteras, como el estado de la Horda de Oro. Sus pirámides de cráneos se convirtieron en un símbolo eterno de la crueldad bárbara. Para Persia, Irak, la India, Siria, la Horda de Oro, fue un demonio de la destrucción, un tirano sangriento cuyo nombre maldicen hasta el día de hoy. Sus campañas infligieron un terrible golpe a la economía y la cultura de estas regiones, haciéndolas retroceder en su desarrollo durante décadas e incluso siglos. Por otro lado, para su patria, para Asia Central y especialmente para Uzbekistán, donde es venerado como un héroe nacional, fue un gran creador y unificador. Puso fin a la anarquía feudal en Transoxiana, estableció un orden y unas leyes firmes. Creó un poderoso estado centralizado. Y lo más importante, convirtió a Samarcanda y otras ciudades de la región en centros de la civilización mundial. Fue sobre los cimientos puestos por Timur donde floreció el llamado Renacimiento Timúrida. Su hijo, Shah Rukh, y especialmente su nieto Ulugh Beg, ya no eran tanto guerreros como gobernantes ilustrados, mecenas, eruditos. Ulugh Beg, que gobernó en Samarcanda, construyó allí un famoso observatorio, sin igual en el mundo, y compiló los catálogos estelares más precisos de la época. En Herat, bajo el patrocinio de otro timúrida, Husayn Baikara, crearon el gran poeta Alisher Naboí y el miniaturista Kamal-ud-Din Behzad. La cultura timúrida ejerció una enorme influencia en el desarrollo de Persia, Azerbaiyán y, lo que es especialmente importante, de la India. El tataranieto de Timur, Babur, exiliado de Asia Central, se dirigió al sur y fundó en la India el Imperio Mogol, que gobernó allí durante 3 siglos y regaló al mundo obras maestras como el Taj Mahal. Así, Timur, sin saberlo, se convirtió en el progenitor de uno de los mayores imperios de la era moderna. Entonces, ¿cómo conciliar estas dos facetas, la de destructor y la de creador? Probablemente, de ninguna manera, de Asedeku. Timur era esa paradoja. Fue el último gran conquistador del mundo nómada, que actuaba según las leyes de la estepa, donde la crueldad es una virtud y la paz, solo una tregua entre guerras. Fue el heredero de Gengis Khan, pero al mismo tiempo un musulmán ortodoxo, un mecenas de las artes. Fue un estratega y táctico genial, pero su estrategia era la de un huracán: irrumpir, destruir, llevarse todo lo valioso y esconderlo en su guarida. No sabía ni quería gobernar a los pueblos sometidos, integrarlos en su imperio. Solo sabía conquistar. La historia de su vida es un himno a la voluntad humana, llevada a su límite absoluto. Es la historia de cómo un solo hombre, sin tener nada más que su mente, su valor y su crueldad, pudo someter a la mitad del mundo conocido. Pero también es una terrible advertencia de que la voluntad, no limitada por nada más que las propias ambiciones, no trae la creación, sino la destrucción. La sombra del cojo de hierro aún se cierne sobre Asia. Su tumba en Samarcanda sigue atrayendo a miles de peregrinos y turistas. Su nombre todavía suscita disputas, admiración y horror. Fue el último conmocionador del universo de una época pasada de imperios nómadas, y su historia permanecerá para siempre como una de las epopeyas más grandiosas y sangrientas en el libro de la humanidad. Han escuchado la historia de Timur, la historia de un hombre que fue a la vez arquitecto y destructor de mundos. Gracias por su tiempo y atención. Si desean seguir sumergiéndose en las páginas más dramáticas y ambiguas de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este relato con aquellos a quienes pueda interesar. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo.